no habló en los últimos días de este tema. Realmente impactó la información cuando se conoció la sentencia a 40 años de prisión a dos jóvenes, un muchacho y una chica, que por lo que se lee, se describen los mensajes de texto de WhatsApp que ambos intercambiaron, mataron por placer. Y está con nosotros alguien idóneo para tratar de ayudarnos a entender lo que ha ocurrido, ¿verdad, Gladys? Así es, estamos con el licenciado Jorge Méndez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Media Mañana. Gracias, Gladys, gracias, Pablo, por la invitación. Un gusto estar aquí en estos estudios maravillosos que recién les decía, vale la pena. El licenciado es psicólogo de profesión y especialista en comportamiento humano. En comportamiento humano. Así es que, ¿quién mejor que usted para tratar de explicarnos? ¿Puede ser verdad esto de matar por placer, licenciado? Y hay que mirar en la historia lo que ha pasado, Pablo, porque es interesante y con el respeto que la familia nos merece, obviamente, la familia de la víctima. Tocar este tema es simplemente para poder entender un poquito más la situación, ¿verdad? Porque cada vez que vamos sobre la noticia, de alguna manera estamos tocando la herida de los cercanos a la víctima. Entonces, con el respeto y con el cariño que nos merecen ellos. Pero sí es interesante mirar en la historia. Fíjate que en la historia, desde nuestra antigüedad, de nuestros ancestros, nuestro cerebro más pequeño, hacía que matáramos por placer. Desde las cavernas, la persona en esa época, ¿verdad? El de la tribu, el de la especie humana, mataba muchas veces por placer, por territorio, por ganas de ser el mejor, con un narcisismo en ese momento extremo o exacerbado, que obviamente no estaba identificado porque no existía la psicología, ¿verdad? Pero así salía el hombre a cazar. Y por eso que también la caza es parte de una manera de matar por placer, porque la gente que le gusta cazar va a matar, ¿verdad? Y es interesante entenderlo desde el punto de vista porque fíjate que en el Imperio Romano también se mataba por placer, ¿eh? Y la gente disfrutaba de la matanza cuando lo hemos visto en películas como Gladiador, ¿verdad? Con el circo romano, era un espectáculo y estaban matando a una persona ahí. Nos pasa también con las corridas de toros. Eso te iba a decir, las corridas de toros, hay festividades importantísimas donde pasa esto. Y pasa que el torero tiene la labor de matar al toro, pero está esa morbosidad que el toro podría cornear al torero y hay mucha gente mirando. Y hay miles de personas aplaudiendo. Y hay una película, que es una película de ficción, pero interesante para analizar el fenómeno, que se llama La Purga o The Purge en inglés, que ya ha tenido 3 versiones o una trilogía. Pero la primera, la más interesante, con un actor que se llama Ethan Hawke, que muestra a una familia en un Estados Unidos distinto al de hoy, obviamente, pero que tienen un día donde comienza así, el nivel de delincuencia es 0. En Estados Unidos de esa era, el nivel de delincuencia es 0. Y cuando se explica el fenómeno, porque hay 0 nivel de delincuencia en un país como Estados Unidos, que es uno de los países más violentos, en un continente como el latinoamericano, que es el más violento del mundo, el 30% de los homicidios suceden en Latinoamérica y justamente es donde tenemos menos población que en los otros continentes y ese es otro fenómeno que hay que estudiar, ¿verdad? Y en esta película entonces, esta familia, una familia tradicional norteamericana, hay un día en el año que, así como el Día de Acción de Gracias, que las personas, hay un toque de queda, se encierran o salen a matar. ¿Por qué? Porque lo que estudiaron los expertos de comportamiento de ese país ficticio es, hay nivel 0 de delincuencia porque tenemos un día donde podemos matar. Y ese día, algunos querrán matar y otros no querrán matar. Los que no quieren matar se guardan en la casa, se aseguran, cierran las ventanas, cierran las puertas, pero los que tienen ganas de matar, porque claro, es exteriorizar la ira, la rabia contenida, salen a matar. ¿Y salen a matar a quién? La Purga se llama la película. Muy famosa. Y es muy interesante que vean el fenómeno, porque te genera un valor, te genera una discusión valórica, ¿no? Si la ves con una persona allegada a vos, tu marido, tu mujer, tu mamá, empieza una discusión. ¿En qué momento me perdí, verdad? Entonces es interesante cómo el humano, si le quitáramos la culpa y si le quitáramos la pena, fíjate esto en un mundo absolutamente distinto al que estamos. Claro, pero un mundo ideal como claro, de la película. Claro, no, pero miremoslo ahora, cité la película para poder explicarles esto. Quitemos la culpa en los seres humanos. La culpa es una emoción terciaria. O sea, si matamos no hay culpa. No hay culpa, yo no me siento culpable. Es decir, si no ¿verdad? nos enseñaran a que matar tiene una pena carcelaria y que moralmente tiene una culpa. No hubiese remordimiento, ¿verdad? Como algunos asesinos seriales hablábamos fuera de cámara, que en las entrevistas posteriores, incluso en cadenas perpetuas o
o en penas de muerte les preguntan, bueno, ¿te arrepentiste de lo que hiciste? Y muchos dicen, no, al contrario, menos mal que estoy preso porque si no seguiría matando, ¿no? Entonces, si le quitáramos la culpa a la vida y si le quitáramos las reglas que obviamente hacen que estemos presos, sería interesante preguntarse si estarías dispuesto a matar a alguien. Y yo le voy a llevar un ejemplo más cercano todavía. Después de que yo vi ese film, hice un estudio entre pacientes, entre conocidos y queridos, de más de 30 personas, y les hice esta pregunta. ¿Estarías dispuesto a matar a alguien? La primera respuesta automática es, por supuesto que no, ¿verdad? Algunos decían, sí, estaría dispuesto a matar en defensa propia. ¿Por qué? Si a un hijo le hacen algo, a mí me hacen algo en defensa propia, ¿verdad? Eso, el famoso sí violan a mi hija. Ya es una variable, ¿verdad? Sí, yo estaría dispuesto a matar. Pero cuando les quité la culpa y les quité la pena, la lista eran de 20 a 25 personas. Les pedí que hicieran una lista, si es que existía la posibilidad. ¿A quién mataría? ¿A quién matarías? ¿A quién mataría? Y entre esas 20 y 25 personas... ¿Había políticos o conocidos? Te sorprenderías que la mayoría estaban relacionadas con lazos sanguíneos directos. Papá, mamá... No puedo creer. Entonces, es simplemente para abrir el debate, ¿verdad? Obviamente que no está bien, obviamente que no nos hace bien, obviamente que es impactante matar por placer o lo que acabamos de ver lamentablemente para la familia. Y ahí un abrazo gigante a la mamá valiente que a pesar de eso estuvo en la cárcel hablando con el homicida, ¿verdad? Intentando descubrir algo más. Pero fíjate que si nos quitaran esto, y por eso que está, ¿quién sabe si no tuviésemos más tipos de asesinato? Empecemos por la evidencia. Tenemos... Antes de seguir, yo le pido al director que congele un ratito esto, que no corra, que congele ahí. Así le damos tiempo a la gente que lea mientras. Que lea, sí. Pablo y licenciado, cuando esta noticia se publicó en el digital y la gente leía los chats, muchos comentaban abajo, pero esto es irreal, esto parece montado, porque no podían creer, cuando estamos acostumbrados a este tipo de casos, y decían, no, esto no es así, no puede ser, mira, muestran la hora, esto pudo haber sido algo photoshopeado. Claro, no, lo que decía nomás, vamos a la evidencia. Una cosa son los chats y otra cosa, las dos cosas que sabemos de ellos posterior a la condena. Sabemos del muchacho que ha expresado profundo arrepentimiento, ha hablado cara a cara con la mamá, le ha mandado una carta a la mamá de la víctima. Y del lado de ella sabemos que hizo pintar su celda de azul. O así, hizo pintar, iba a pasar 40 años de su vida, hizo pintar y que no ha mostrado ni un arrepentimiento, sigue en una especie de negación. Con todos los elementos que tenemos, empezamos por el chat. ¿Has podido leer alguno de los intercambios? Sí. ¿Qué revela? Bueno, claramente que en eso que estás mirando hay psicopatía. Es importante explicarle a las personas porque usamos términos populares, ¿verdad? Decimos, es un psicópata. Y cuando hablamos de psicópata, es importante entender que psicópata viene de patos, que significa sufrimiento, y psique significa alma. Cuando hay alguien que está con una psicopatía, está sufriendo por su alma. Y cuando sufre por su alma, o cuando tiene un tipo de sufrimiento desde el alma, ¿verdad? Algo que nosotros no sabemos dónde está. Decimos el alma y nos tocamos el pecho o el corazón, pero no sabemos dónde está el alma de alguna manera, ¿verdad? Es un concepto. Pero cuando hay alguien que está con un tipo de sufrimiento, es agresivo per se. Lo mismo nos pasa, voy a correrme un poquito. Ustedes vieron en la última semana bastantes actos de agresión en la calle. Un juez que peleó con un limpiavidrio, ahora dos limpiavidrios que se apuñalaron, un policía con dos otras personas. Entonces, estamos hablando de que cuando alguien tiene hambre, por ejemplo, es agresivo. Cuando está sufriendo desde el alma o tiene una patología que se llama alexitimia, que quiere decir A es no, lexis, lenguaje, timos, afecto, o sea, ha tenido en su infancia o en su juventud pocas palabras de afecto, podría desarrollar, ¿verdad?, un acto que está fuera de las leyes que nosotros conocemos. Las leyes naturales. Conocemos como leyes de convivencia, ¿verdad? Decimos no es normal. Claro, en realidad... no es natural, podríamos decir, ¿verdad? No, lo normal queda fuera del lenguaje psicológico. Es más bien, no es natural que alguien mate a alguien. Depende. Por eso que nos tenemos que cuidar. Decía en uno de los mensajes, me llenó de placer que estaba allí pataleando. Es más, quería revivir los detalles. Y fíjate que la necrofilia, que en este caso no se dio, o al menos no sabemos si se dio, no sé si están todos los antecedentes, que es la atracción sexual con un muerto, con un cadáver,
no fue directo en este caso, pero ellos después tuvieron relaciones sexuales a partir de ese hecho, ¿no? Pero la necrofilia es cuando un asesino, generalmente se da los asesinos seriales, después mantiene relaciones sexuales con el cadáver. Y eso vos decís, bueno, eso no está bien. Claro, para nosotros, en esas reglas que conocemos, o que menos mal que están, no está bien, ¿verdad? Sin embargo, cuando en la antigüedad las tribus hacían sacrificios humanos, no había ninguna pena, por el contrario. Un sacrificio humano, la palabra sacrificio viene de ofrenda. Entonces era una ofrenda a los dioses para conseguir algo, y cuando alguien era elegido, toda su familia hasta el día de su muerte iba a ser muy bien atendida, porque él nada más ni nada menos daba su vida y era elegido para el favor de los dioses. Entonces hay una historia detrás con respecto a la vida y a la muerte, a lo que está bien, a lo que está mal, que menos mal que existen reglas, porque uno no sabe si las reglas no existieran, si no tuviésemos mucho más muerte. Pero ahí lo que dice Gladys, ¿cómo ¿verdad? detectamos? Para mí es interesante, Pablo. Es decir, estas personas nomás que eran personas que no tenían ningún antecedente penal, que la gente de afuera por lo menos comentaba, tenían una vida normal, y de repente a la familia y todo les sorprende Lo que hicieron. lo que hicieron. ¿Cómo puede detectar una familia o el entorno social de esas personas cuando hay algo ¿Cuáles que son no las está señales? bien? Sí. ¿Cuáles son las señales previas? En este caso, en un caso particular de una muerte de este estilo, no hay manera de detectar. Simplemente son las conductas que se van repitiendo en el tiempo y van generando sospecha. Si te están invitando a algo distinto, si te están cortando una parte de tu cuerpo, si te están diciendo algo que está fuera de lo que vos escuchás, pero son señales que ya están en el momento, digamos. ¿Ya? No hay como decir, bueno, este chico en la escuela ya mostraba. Claro, si fuese así, ya estaría diagnosticado. Licenciado, ¿puedo darte un Ya ejemplo? tendría una patología. ¿Puedo darte un ejemplo, licenciado, Claro. que a lo mejor ayuda un poco a seguir conversando? El niño que tiene fijación, niño así chiquito, juega, él es un niño normal, pero tiene fijación en ponerle una bombita, esas que se compra para Navidad, en la boca de un sapo, por ejemplo, y disfruta viendo cómo explota, matando un pajarito, y disfruta viendo cómo, y quiere cazar pajaritos, y le gusta ver sufrir al gato, y le corta, digamos, eso es una señal, puede ser una señal. Hay una señal ahí que no necesariamente se va a transformar en asesino. Claro, pero no necesariamente. Hay una pérdida de empatía, esta lexitimia de la que te hablaba, ha tenido pocas palabras de afecto, lo que genera poca cercanía con un ser vivo. Y claro, aquel que mataba a las hormiguitas, el que hacía sufrir al animalito de chico, podría transformarse mañana en un agresor, en una persona que hace bullying, como un jefe que le hace moving a su equipo. Pero no necesariamente, hay que observar claramente. También el 90% de nuestra red social, que se llama fenotipo, que es lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida, también afecta. Pero tampoco es excluyente. Si un chico nació en extrema pobreza, no significa que él va a estar en extrema pobreza. Si un chico nació en un ambiente donde la mamá era prostituta y el papá era alcohólico, no necesariamente va a ser. Pero las estadísticas dicen le condiciona más. Que le condiciona, obviamente, que somos lo que de alguna manera nuestro entorno, ¿verdad? Claro, un círculo vicioso se vuelve. Claramente, si miráramos a todos los nenes que le pusieran una bombita en el sapo, diríamos que estamos frente a un futuro escenario grave. Es verdad, hay que observar esos actos que están fuera de lo que conocemos como algo natural, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, donde vos decías no tiene antecedentes penales, claro, no los tiene hasta que los tiene la persona, ¿verdad? Y los tiene cuando hace un acto tremendo como esto, y por eso que está penado, y en ese caso, frente a esa situación, es bueno que las condenas sean grandes o largas, hasta que no haya un trabajo, y no siempre puede resolverse, digamos, ¿no? El trabajo terapéutico. En el bloque anterior hablábamos de la película La Purga, digo, como disparador. Claro. Como disparador, porque ¿de qué va la película? Va de que hay un día en el que se permite matar. Estas son escenas de la película, ¿eh? Buenísimo. El crimen es legal. Bien la producción, ¿eh? Vamos a escuchar un poco el audio del tráiler. Ah, no tiene audio, bueno. Bueno, la cuestión es que un día en esta película se permite matar. En la supuesta vida de esta ciudad, hay un día en el que se permite matar. Y por eso hay criminalidad cero, supuestamente, según el argumento de la película, porque justamente hay un día donde quienes tienen esta intención profunda en su corazón pueden desahogarse, donde si matan ese día no irán a la cárcel ni nada por el estilo. Pero volviendo a lo nuestro, cuando te planteaba el tema del sapito, esos niños que a veces disfrutan torturando a un animalito y qué sé yo, no todos ellos se convertirán en criminales el día de mañana, pero
¿hay un solo paso nomás entre matar un animal y matar a un ser humano? Y así es, y imagínate que los juegos virtuales tienen 99% de... Los videojuegos. Los videojuegos, ¿verdad? De matanza a Sí. otros. A veces un monstruo, pero a veces otra persona. Mato al enemigo porque es un juego de detectives o lo que fuera, y están los chicos permanentemente expuestos ahí desde muy pequeños. Y no todos van a terminar siendo asesinos seriales. Pero hay un grano de arena ahí, hay una confusión ahí donde uno no sabe si podría gatillar o no podría gatillar. Yo llegué a leer que o estudios que dicen que maltratadores de animales son en Son gran medida candidatos. son después golpeadores de mujeres. Por ejemplo. Claro, son candidatos, ¿verdad? Son candidatos porque empiezan a disfrutar este placer de matar a los animales como algo tradicional o algo natural. Y fíjate que hablábamos recién con Gladys fuera de cámara, cuando hay un accidente de tráfico, cómo la gente se para, se detiene, graba, mira. y eso que está viendo es un accidente, hay gente muerta, O hay muriendo en ese sangre, instante. o muriendo ahí, y esa morbosidad que le llamamos morbo popularmente, pero algo de placer genera en las personas, porque si no, no lo haría. Nadie hace nada que no le genere placer o disfrute. Todo lo que hacemos lo hacemos porque hay algo que nos produce, más allá de la sorpresa, la preocupación, es algo interesante de investigar. Y otro punto más, los realities de antes eran, perdón, las teleseries de antes eran ficticias. Los realities de hoy Son reales. más allá de que hay algunas maquetas, ¿no? Y hay uno en particular que hablábamos recién, que se llama Supervivencia Real. Supervivencia real. Supervivencia que real. todavía no empezó. Claro, que es como los Juegos de Hambre, los Juegos del Hambre, esta película que ha sido, esta serie en realidad ya es una trilogía, ¿verdad? Muy famosa en la televisión, donde en la Siberia durante 9 meses van a competir. Van a meterse unos tipos ahí. Hombres y mujeres. Ah, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, y ellos consienten que todo puede pasar en esos 9 meses porque el que gana va a ganar si los elimina al resto. Y cuando hablo de eliminar, hablo de la muerte. Y hay un conflicto hoy con la policía rusa porque dicen, bueno, pero este es territorio ruso, las leyes dicen que no se puede matar, pero por el otro lado hay un contrato millonario con auspiciadores, con sponsor, con lo que fuera. Y el consentimiento de los participantes. Y los que entran ahí dicen, o gano o pierdo. Si pierdo, pierdo la vida. Si gano, gano 100 millones. Y si entramos en esa conversación, hay algo que nos está pasando, ¿verdad? La agresión empieza a formar parte de nuestro día a día. Mira, y en la historia leemos que los espartanos tiraban a los bebés a una montaña, desde una montaña tiraban a los bebés y no iban a servir para la guerra. Exacto. Por el peso y todo ese tipo de cosas. Todos los que no estaban dentro de su estándar. En la época de los espartanos era o para de ellos los eran naturales. o de Atila, el rey de los hunos, ¿verdad? Donde era placenterísimo matar para ellos. Así es. Y nos estamos convirtiendo en algo así, entonces. O sea, en realidad nunca dejamos de serlo, solo que de alguna forma nos fueron condicionando, ¿verdad? Bueno, todo esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento me perdí Es el libro del de la licenciado. humanidad? Este es el libro Uno de del los libros, licenciado, uno de sí, los el libros. último que lanzó. El quinto, sí. Puedo decir una cosa. El licenciado escribió 4 libros y colaboró en coautoría en otros 5. Así es. Muy bien. Y este es uno de ellos. Este es el Dice último. una reflexión sobre el actual metabullying social. No sé si es que se ve ahí en la pantalla. Ahí. Actual metabullying social. Claro. ¿A qué se refiere con eso? Meta significa grande o más allá, Sí. ¿verdad? Entonces el bullying viene del inglés bull, que quiere decir toro. Nosotros lo escuchamos esta palabra como el acoso o hostigamiento entre chicos. Pero también, si lo llevamos a grande, yo recién hablaba del moving, que es el bullying en adultos, entonces es como una gran corneada de toro social. Esto que estamos hablando, porque un juez, no importa si se llama juez, podría ser un profesor, podría ser cualquiera de nosotros, se tranza a golpes en un lugar público con una persona. ¿Y por qué todas estas cosas están pasando? Y bueno, hay motivos para eso, ¿verdad? Bueno, justamente entramos en eso. Fue llamativo, fue viral el video del juez electoral perdió el control. Sí. Perdió el control en la calle y se lo ve ya con un limpiavidrio a los golpes en la calle. Una limpiavidrio en realidad, una Sí, chica resultó ser. para colmo era una mujer además. Sí, ¿no? era una mujer. Hay varios factores y es importante que reflexionemos juntos sobre esto y es bueno que ustedes aborden estos temas desde el punto de vista no de la morbosidad, sino de la explicación. Ahí estamos viendo el video. ¿Por qué una persona se tranza a golpes con otra persona? Y no solo eso, hemos visto algunos conductores que han sacado un revólver en la mitad de una lomitería, otros que se han bajado del vehículo y han... O una vara de hierro, así que tienen ya para eso. Exacto, entonces... hay algunos datos estadísticos. En el año 1800 el 3% de la población era urbana.
En el año 2000, el 50%. Y se calcula que en el año 2050, el 70% de la población va a estar en las ciudades. Cuando eso sucede, obviamente que hay una concentración importante, donde hoy cada vez vemos más autos. Hace 5 años atrás no había tanto tráfico en Asunción como lo vemos hoy. Lejos todavía de lo que es San Pablo, Buenos Aires, incluso Montevideo. Sin embargo, ahí hay un estrés, ¿verdad? Calcula la Organización para la Salud Mental de Estados Unidos que el 84% de los empleados hoy dicen estar permanentemente estresados, de los cuales el 60% tiene un ausentismo en el año 5 veces más que lo que sucedía antes. Hay un porcentaje más del 70% de los empleados de todos los empleos del mundo que dicen tener 10 veces más miedo que antes de perder su trabajo. Y cuando yo pierdo un trabajo, no solamente pierdo el trabajo, estoy perdiendo el estatus que he conseguido hasta acá. Y fíjate que, ¿se acuerdan de esa película de La Sociedad de los Poetas Muertos? Sí. Cuando Robin Williams se subía a los pupitres y le hablaba a los chicos y les daba una frase que nos marcó a todos nosotros, que la vimos, ¿verdad?, en esa época, y a los chicos jóvenes sería interesante que la vieran. Él usaba una palabra que era carpe diem, que significa en el latín viví el día. Esa frase mal entendida quiere decir yo voy a vivir el día a costa de todos. Yo voy a conseguir lo que quiero, que no tengo, a costa de lo que sea. Y fíjate que la sociedad hoy se ha transformado en una sociedad bastante indolente, bastante ególatra, donde yo como y lo que me sobra ya no lo reparto, sino que lo dejo, porque no sea cosa que vos me ganes a mí y me compitas. Por lo tanto, es una sociedad bastante... ¿A cuántos vecinos conocen ustedes? Bueno, yo vengo, rápidamente. Yo conozco varios porque vengo yo estoy hace muchísimo tiempo. Y les conozco de vista. ¿Verdad? Claro, vos vivís en el barrio hace mucho tiempo. Te puedo decir algo que me llama la atención. Nos cruzamos en el ascensor, escalera, y no hay saludo. Exacto. Le saludo y no me devuelve el saludo. Sobre todo si son jóvenes. Y fíjate que estamos hablando en un país... Eso es porque tenés cara de delicente. No, fíjate que viste así. Fíjate que estamos hablando... Hablando de metabullying, ¿te diste cuenta? Eso sucede. Fíjate que estamos hablando en un país como Paraguay, que es autodenominado el país de los amigos. El país de los amigos. Sí, solidario. Fíjate. Que se va a la gloria de la solidaridad. Estamos hablando de Chile, que es un país más frío, ¿verdad? O de Argentina, que tiene sus particularidades. Estamos hablando del país de los amigos. Y dicen, bueno, ¿y dónde están los amigos? Y bueno, esos amigos son los que te escrachan virtualmente cuando hay algo que no les gusta de vos o cuando saliste del sistema. Imagínate un grupo de WhatsApp donde vos decís, mira, che, yo salgo de acá porque me están mandando muchas cosas que no me interesan. Sí. O sea, en ese instante todo el mundo te bulea. Pasaste a ser enemigo. ¿Y en qué momento me perdí, verdad? Usando un poco el título del libro. ¿Qué pasó? A eso se debe. Okay. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Hace 20 años atrás, los vecinos eran sustitutos de tus papás, porque cuando vos ibas a jugar al barrio, ellos estaban mirando. No importa si eras hijo propio o hijo de un vecino. Y hoy, al contrario. Vos le decías a tu vecino hace 30 años, mírame mi casa, por favor, vos sabés que tengo que ir al interior. Mírame la casa, fíjate que está todo bien, ¿verdad? O te dejo a los nenes un ratito mientras yo voy o veo. La llave, te dejaba la llave. Hoy ni loco le dejas a tus hijos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, al tener mucha agresión la sociedad, y a eso le sumamos la inequidad que hay, esa chica probablemente dice, este señor con corbata, en ese tremendo auto, no es capaz de darme una moneda, porque el limpiavidrios te dice, le limpio el vidrio e inmediatamente te dice, o una moneda, ¿verdad? Sí. Entonces, ella en su frustración, cuando uno tiene frustración, siempre se escapa hacia dos lados. La frustración, por eso no conviene tener frustración, a pesar que es una emoción humana, tiene que ver con las expectativas. Cuando uno está frustrado o siente culpa y dice, por mi culpa yo no he logrado esto en la vida. O resentimiento. O el resentimiento es la culpa del otro. Por tu culpa yo no he logrado esto en la vida. Claro. Y eso tiene que ver con las expectativas. Después está el momento del día. Justo el juez cayó después de 20 o 30 que ya le dijeron que no. Claro, claro. Entonces, fíjate que va acumulando, ¿no? A eso le agregas la cantidad de gente, yo no puedo darle de comer a mis hijos, eso me genera impotencia, me genera frustración, mis expectativas eran por lo menos darle de comer a mis hijos y eso genera todo un entorno social. Claro, nosotros nos enfocamos en la figura de un juez, que es el que de alguna manera se defiende y en esa defensa hay un poco de agresión y le salta la sangre y le duele, porque obviamente al pegarle en los anteojos le duele y cuando hay dolor uno se quiere defender y después se da cuenta que es una mujer y que está en la calle, pero eso ya fue dentro de todo un contexto, ¿verdad? Entonces, estamos en una sociedad de competidores más que de sociedad de socios. Fíjate que la palabra nos ayuda a entender que somos socios en esta vida y hoy es más como de competidores, ¿verdad? Hoy nos aleja más que nos acerca. Licenciado, ¿cómo podemos nosotros
en nuestro día a día, digamos, protegernos de los diferentes desequilibrios que podamos tener. Es decir, a ver, para eso están los psicólogos, ¿verdad? Pero digo nomás, son tantos acontecimientos que finalmente a la persona, al ser humano que es tan complejo, le afecta. Yo les tengo muchísimo respeto a todas las enfermedades o patologías, porque son cuestiones que uno no ve. Sí. Un enfermo físico enseguida se va a tratar al médico. Un enfermo psicológico no lo hace. Y es más, muchas veces después de las consecuencias y de haber inclusive afectado a su entorno. Y que le hayan obligado a ir. Tal vez inclusive obligado a ir. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Es ir normalmente a un psicólogo? Como así nos recomiendan los médicos que una vez al año tenemos que ir a chequearnos. O cada 6 meses, a chequearnos, hacer el chequeo. Nunca lo hacemos, pero hay una recomendación. Que también te manda, o al ginecólogo de las mujeres, sí. ¿Verdad? Entonces, hay también algo así para ver cómo estamos emocionalmente. A ver, ¿soy una persona que más o menos encaja dentro de lo natural o no? Sí, mira, la pregunta me permite responderlo desde lo macro a lo micro. Primero es con mucho respeto y con mucho cariño, considerando que soy uruguayo y que en la historia de ustedes el Uruguay tuvo mucho que ver, a pesar de mi interés y de mi gusto. Este es un país que, a mi juicio, desde el punto de vista profesional y muy individual, y es la primera vez que lo voy a decir en cámara, requiere un reparo psicológico. Y un reparo psicológico de todas esas familias que fueron de alguna manera violentadas históricamente, hoy ya no, pero sí sus ancestros, ¿verdad? Y ese reparo psicológico, y es un buen llamado para los candidatos hoy a la presidencia de la República, que lo pongan en sus programas de gobierno. Un reparo psicológico gratis, en las esquinas, en los barrios, donde la gente dice, yo quiero resolver porque mi abuelo, porque mi bisabuelo, porque mi tatarabuelo, porque nos quedamos sin papá, nos quedamos sin hombres, ¿verdad? Y cuando no repara una sociedad psicológicamente, una comunidad se enferma. Por lo tanto, desde ahí sería una propuesta gratis a los candidatos y no le vamos a cobrar nada por eso, ¿no? En lo micro es verdad lo que decís vos. Y justo ayer veníamos de Formosa con mi señora hablando de esta situación, casualmente porque fuimos a ver a unos pacientes en esa ciudad y uno no sabe si el psicólogo tiene reparado su propio estado. Entonces uno va a ver a un psicólogo y no sabe si él es una persona que está influenciada por su historia. Se dice que todos los que estudiamos psicología tenemos algo que resolver, por algo fuimos a estudiar psicología. Pero no sabés si esa persona, por ejemplo, tuvo un conflicto con su papá o con su mamá de chico y vos como paciente venís a hablar de eso y yo influyo en vos por lo que me pasó a mí. No siempre la persona puede hacer esa diferencia, a pesar que obviamente estudia para eso y sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, la pregunta ¿es bueno ir a un psicólogo? Sí, claro que es bueno. Es bueno mirar a un psicólogo, es bueno mirar a otro, es bueno mirar a un coach, si es que lo que va a mirar es en el futuro, no en el trauma. Es bueno ir a un psiquiatra, es bueno ir a un neurólogo, es bueno ir a pedir ayuda. Una terapia ayuda en la medida que a la persona le sirve y le ayuda y va resolviendo su conflicto. Una terapia de 5 o 6 años que no resuelve el tema, hay algo que está mal en el psicólogo. Como todos los trabajos, ¿verdad? Antes de ir a la pausa decíamos que el programa está una bomba. Porque vieron los memes ahí de Kim Jong-un. Siempre se está riendo así como, digamos, esa sonrisa mientras tiran el misil atrás. Eso revela algo ya de su personalidad. Claro, por supuesto. Ahí tenés, disfruta él cada vez que aprieta el botón. Ahí tenés dos personalidades con un narcisismo exacerbado. Sí, el narcisismo extremo se le llama. Categórico. Donde el narcisismo extremo es peligroso porque obviamente es una persona que no se da cuenta del daño que puede generar y pierde y puede llegar a un trastorno disociativo. Vos hablabas hace un rato atrás del... Ese es bipolar, ¿verdad? Uno habla de esto por forma popular, pero la bipolaridad es una patología que tiene que tener ciertas características para ser diagnosticada y sobre eso más adelante o en otra etapa puede generar una esquizofrenia o puede generar un trastorno disociativo y ahí hay una pérdida total de la personalidad. Licenciado, yo sé que en un diagnóstico profesional no es una cosa así simple. Hay que hacer un estudio, una investigación de la persona, de su historia, de su vida, digamos. Pero de lo que se ve públicamente cuando estamos antes... Mire, atrás, personas del alto mando militar, ministros, gente adulta, frente a este nene. A este nene, y todos tienen que reír, todos tienen que... ¿Qué revela de su personalidad lo poco que nosotros vemos de él? Bueno, los que están atrás revelan miedo, ¿no? Más allá de que podría haber una cuota de admiración o de seguimiento, hay miedo de ir en contra, porque a este muchacho se le puede ocurrir cualquier cosa, incluso con alguien muy cercano. A un ministro le fusiló, le cuento, porque se durmió en un discurso. Bueno, exactamente. Entonces hay miedo, ellos se ríen desde el miedo, y las personas vivimos entre el miedo y la culpa. Estamos como en esa mezcla. Si no sintiéramos miedo y no sintiéramos culpa, no haríamos un montón de cosas que hacemos bien. Pero Kim Jong-un lo que revela en todo lo que nosotros vemos públicamente, que no es mucho. Vemos fotos, algunas imágenes y reportes, digamos. Hay un reporte muy interesante de Michael Moore,
o un documental donde él habla sobre las conductas de Kim. Y claro, él demuestra, sí, no es psicólogo ni psiquiatra, pero es un documentalista muy interesante, que probablemente lo han escuchado nombrar, donde él muestra a qué podría llegar este muchacho, como lo fue en algún momento Hitler, ¿verdad? Y hace un paralelo con este tipo de líderes que a mi gusto no me gusta llamarlos líderes, ¿verdad? Para mí no le hacen honor a la palabra líder, ¿verdad? Son personas que generan adhesión, probablemente de muchos que juegan en terceras y cuartas divisiones, pero al haber alguien, este es el mayor exponente del bullying mundial, ¿eh? Al haber alguien que se siente con poder, y cuando vos le das a un loco poder, es importante, y hablo loco desde el punto de vista popular, ¿verdad? En ambos casos tenemos un narcisismo exacerbado, un narcisismo extremo, donde ellos creen que manejan el mundo con estas agresiones. Y hay algo importante que creo que lo dijiste en alguno de los bloques, Pablo, y es: no siempre sucede que los refranes son tal cual. Los refranes nos ayudan, vienen del romancero español y nos ayudan a entender, ¿verdad? Pero no siempre funcionan. No todo lo que brilla es oro, sí, a veces hay cosas que brillan y es oro. En boca cerrada no entran moscas y a veces la boca está abierta y funciona. No entra ni una mosca. No entra ninguna. Entonces, acá de que perro que ladra no muerde, no entra acá. No pasa nada, se están matoneando, no va a pasar nada. Sí. No, esto es peligroso. Esto es muy peligroso porque es cuestión de temperamento. Emocionalmente es tocar el botón, ni siquiera es nada más que eso. No es que yo me tengo que calzar el casco y ponerme la armadura y recorrer 3000 leguas como se hacía en la antigüedad. No, acá es toco el botón nomás. Y emocionalmente una persona que tiene este tipo de patología, de estructura de personalidad, es peligrosa. Los dos son peligrosos, digamos, ¿no? Licenciado, ¿cómo influye este tipo de personas en la población? En el sentido que estamos hablando, como dice usted, no un líder, pero sí es el presidente de un país. Entonces, en su comportamiento diario de esa persona común... Estas son imágenes de Corea del Norte. Claro. Todas las noticias nosotros vemos sobre él y sobre lo que él está haciendo. No así de cómo está viviendo la población. Estamos hablando de una dictadura, evidentemente. Un país pobre, Corea del Norte, un país muy pobre, con altos índices de corrupción. Generalmente, eso es lo que lleva a este tipo de estructura, ¿verdad? Más allá de que en este caso además es socialista, pero podría ser desde el otro bando. Tiene un país pobre de gente con miedo. Cuando la gente tiene miedo, no necesariamente está contenta, puede aceptar y no estar de acuerdo. La gente a veces confunde el aceptar y estar de acuerdo y cree que es lo mismo. Yo puedo aceptar y no estar de acuerdo. Hay 50% de personas que votaron a Trump que aceptan, pero no están de acuerdo. O sea, aceptan que ganó él, pero no están de acuerdo con su política de Estado. Y cuando vos no aceptás y no estás de acuerdo, tenés que mudarte de país, que no siempre es fácil para las personas. Es lo que nos está pasando en Venezuela, ¿verdad? Sí. Acepto que ganó un presidente que por ahí yo no lo voté, o lo voté y hoy no está haciendo buenas cosas. Y hoy enloqueció, ¿verdad? Hoy enloqueció y yo hoy no estoy de acuerdo. Y acepto que es así y no estoy de acuerdo a pesar de las circunstancias. O no acepto y no estoy de acuerdo. Y en ese caso no me queda más que emigrar. Bueno. Y en este caso, en ambos casos, solamente que las diferencias son abismales desde todo punto de vista. A mi juicio, no conozco Corea del Sur, no conozco Corea del Norte. La población de Corea del Norte probablemente tiene el mismo miedo que tiene la población de Estados Unidos y que tenemos muchos de los cuerdos que pensamos que cualquiera de estos dos locos pueden tocar un botón y desatan la Tercera Guerra Mundial. Pero hay una resalva en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que hay todo un sistema institucional que le pone límites, frenos a cualquier tipo de decisión de este nivel que nunca se tomó, dicho sea de paso. ¿Sí? Desde la Segunda Guerra Mundial nunca nadie ordenó un ataque nuclear. Claro. Nunca nadie ordenó. Incluso en la Rusia de la Unión Soviética, en la época de la dictadura comunista, de la URSS, un controlador de misiles ve en su pantalla una vez varios misiles dirigiéndose a Rusia. Y él se quedó con la duda, es muy famosa esta historia, se quedó con la duda de aviso o no aviso, el aviso de ataque nuclear. Porque el aviso de ataque nuclear simplemente va a generar ya la respuesta nuclear. Muy bien. ¿Y por qué no avisó? Dijo, mejor espero. Mejor espero. Y se dio cuenta de que en realidad no venían misiles, que tenía una explicación científica lo que ocurrió, pero él decidió esperar y no dio el aviso. Pero digo nomás, incluso en un país totalmente dictatorial como era la URSS,
funcionó el mecanismo de seres humanos cuerdos, digamos. Sí, sí. Bueno, eso pasa con Estados Unidos. Ahí hay un sistema institucional que le puede poner freno a las cosas o límites. Claro, pero en el caso de Kim Jong-un, todo depende de Pero él. tira la piedra al otro y se la van a responder. Claro, pero todo depende de él. A lo que voy nomás es que Exacto. en Corea del Norte nadie va a poder decir nada. No, es una... Él decide y se hace. Es un país que tiene a uno que si se levanta con la pata izquierda, puede pasar cualquier cosa, digamos. Entonces, y además tiene cómo, ya lo ha mostrado, y vos mostraste recién un video, tiene cómo hacerlo. Y eso es lo peligroso, ¿no? Que tengamos lamentablemente a alguien en cualquier parte, en este caso estamos hablando de Kim, pero en cualquier parte que tenga ese poder de destruir de alguna forma por sus ideales. Como decía Facundo Cabral, las ideologías son ideas muertas. Ninguna ideología es buena, ¿verdad? Las ideas sí son buenas, pero las ideologías, esas extremas, son ideas muertas porque nos separan a tal punto que no hay punto de encuentro. Y aquí yo no sé, no estoy al tanto como me imagino que sí, que han llevado conversaciones la ONU con ellos dos, pero idealmente me encantaría verlos sentados en una mesa con intermediarios. Bueno, ¿no? yo le cuento que con el papá de él ya ocurrió eso, Claro. en la época de Bill Clinton, Claro. con el papá de este. Pero estos dos Pero no, ¿verdad? Estos dos no, y no, que Bueno, probablemente él no y quiera. si te digo Donald Trump, en una frase, ¿qué te viene a la cabeza? Yo lo veo como una persona, es un empresario que quiere hacer de su país una empresa, digamos. Entonces, yo no tengo ni gusto ni disgusto, solamente veo a las personas desde el punto de vista de cómo se comportan. Entonces yo creo que él está haciendo exactamente lo mismo, como en algún momento quizá Piñera lo hizo en Chile, salvando las distancias, porque a diferencia de Trump, es una persona más cuerda en ese sentido y ha tomado determinaciones interesantes para el país, tanto que ahora Chile lo tiene en alza de nuevo en las encuestas, ¿verdad? Sí. Pero para mi gusto, Trump quiere transformar a Estados Unidos en una empresa. Entonces, una empresa del estilo de antes, donde el patrón dice, pongan un muro ahí, ¿ah? Que venga la secretaria, saquen a ese señor, ¿verdad? Y obviamente se encuentra con un Estado que tiene particularidades, que le dice que no a algunas cosas, y eso se enoja. Pero ¿verdad? evidentemente a Trump no le faltó palabras de cariño de niño, Claro. ¿verdad? Da esa impresión. Y él ha vivido esta experiencia de tener Pero el poder, ¿verdad? atienda, licenciado. Tampoco le faltó dinero, glamour, papás que trabajaban bien, no, ¿verdad? Aprendió la profesión. Exacto. Se fue a la academia militar, ese es un dato. Sí, tuvo ahí Siendo millonario, disciplina. siendo millonario fue porque quiso la academia militar. Eso fue construyendo su personalidad. Exacto. ¿Dónde? ¿En qué momento Trump se perdió? Y siempre es el entorno, por eso que es muy interesante donde dejamos, nuestras abuelas decían, lo que pasa es que son las malas juntas, ¿verdad? Siempre es importante ver con quién se relacionan esas personas. Y no solamente hablo de las personas físicas, sino que hoy lo vemos en unos libros, o lo podés leer en un libro, o podés mirar un documental, y todos esos generan una forma de pensar tuya. Entonces, obviamente, si en el caso de Kim, los que tienen al lado, muertos de miedo, le dicen, usted es el mejor, usted debería derribar a ese señor rubio, gordito. Sí. Y él dice, y claro, si yo puedo, ¿verdad? Entonces, siempre depende de los que están al lado. Por eso que es muy bueno elegir, y a veces cuando no te das cuenta, te ayuden a elegir a las buenas influencias en el ¿Kim en tu Jong-un vida. es malo? ¿Qué es? ¿Qué es Kim Jong-un? Mira, no tengo la estructura de personalidad de él. Probablemente en el caso de la Cristina Kirchner, recién se supo su estructura de personalidad después de que salió del gobierno, Claro, así donde el mismo. psiquiatra pudo explicar que ella tiene una patología muy importante. Entonces hoy es poco entendible que todavía hay un 38% Así de mismo. personas que están diciendo en Argentina que vuelva No, pero Cristina, ¿verdad? estudios dicen que va bajando. Claro, bueno. Y está en, digamos... Pero fíjate que con ese en- antecedente, ¿verdad? Yo a los candidatos de este país le diría que hay tres cosas que deberían mostrar antes de presentarse. Una es un estudio psicológico hecho por, o psiquiátrico incluso, o con los dos, hecho por profesionales conocidos en el país, que sean íntegros y que ellos puedan presentar un estudio psicológico y un estudio psiquiátrico antes de presentarse a la presidencia de la República. La segunda es el certificado de la SET, que tengan todo en regla, que todo funcione muy bien, ¿verdad? Toxicología también hay que Todo hacer. perfecto. Y la tercera es que tengan un estudio físico de un médico también reconocido del país, paraguayo, que pudiese decirle, bueno, estos señores están sanos, no tienen ninguna enfermedad, porque yo voy a votar a don Pablo y mañana a don Pablo le vino un ACV. Claro, si yo puedo estudiar, y hay hoy tendencias, incluso desde el momento que se abre el genoma humano, se puede incluso ver qué es lo que podría pasar con esa persona. Porque ya que vas a votar a una persona por los próximos 5 años, ¿verdad?
por lo menos tener sus antecedentes psiquiátricos, ¿verdad? Psicológicos en regla, su sed en regla y su estado médico en regla.